Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana la lección continúa con el tema del amor, solamente que estamos entrando en algunos detalles y quizás algunas exageraciones que debemos de comprender. Si hablamos acerca del amor, no debemos de salir de los parámetros que la Biblia presenta sobre el amor. Este es el primer paso que tenemos que dar siempre, porque no podemos salir fuera del testimonio de las Escrituras. Hay muchas conceptualizaciones que se dan acerca del amor, sobre todo en el mundo en que vivimos, ¿no? Recordemos que a partir de los años 50, 60, cuando hubo la contracultura, hubieron cambios de palabras, de términos, de léxico, de significados que nuestros bisabuelos no conocieron. O sea que si ellos estuvieran vivos ahora, muchos de ellos dirían, no, eso no significan esas palabras, ¿no? Menos mal que en el mundo todavía quedan abuelos que llegan hasta los 100 años, otros hasta los 80, 70, 90, ¿eh? Y todos ellos concuerdan en el conocimiento que han tenido del léxico que manejaban y de los conceptos de las palabras, ¿no? Y entonces debemos de tener cuidado cuando aplicamos cierto significado a algunas palabras que podamos emplear. Porque hay personas que están mal utilizando las palabras que se ponen, por ejemplo, hasta en la misma lección, y se las está conceptualizando de un modo equivocado. Entonces tenemos que también saber emplear las palabras y también tenemos que saber cuándo tenemos que ponerlas en una lección. Así que de eso vamos a hablar en esta semana y vamos a ver algunos de estos significados y hacia dónde nos llevan y si en verdad nos edifican para la vida eterna. Porque lo que tenemos que buscar precisamente es eso, la edificación para la vida eterna. Vamos a ver incluso algunas polémicas y controversias que han habido durante la semana en el estudio de la lección. Para eso nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos prestas la vida y la salud para poder, Señor, seguir estudiando y conociendo más de tu palabra. Te rogamos que tu presencia esté con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe para poder comprender tu verdad con claridad, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título de la lección número 4 para esta semana es Dios es apasionado y compasivo. Versículo de memoria. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El texto bíblico nos lleva a pensar en cuán fuerte es el amor de Dios en relación con su pueblo. Dice el texto que aún las madres se pueden olvidar de sus hijos, la mujer se puede olvidar de lo que parió. Pero mujer también representa o simboliza a iglesia en el texto bíblico. Así que entonces hasta la iglesia se puede olvidar de sus miembros, pero Dios no se olvida de ti. ¿Qué significa? El hecho de que incluso tu propia iglesia te quiera rechazar muchas veces, porque cuando se predica el mensaje de la verdad presente, en muchas iglesias, por ejemplo, en una ocasión estuve predicando en una iglesia católica, y entonces, ¿qué pasó? Que varios abrazaron el mensaje del tercer ángel, pero arremetieron sus dirigentes. Aunque tu madre te olvide, yo no me olvidaré de ti. Es decir, aunque esa iglesia se olvidara de sus miembros, Dios sigue amando a aquellos que aceptaron ese mensaje en esa ocasión. En otra ocasión prediqué en una iglesia evangélica y sus pastores rechazaron la verdad de la proclamación profética que se estaba dando en relación con los tiempos finales. Y entonces otra vez se cumplió, aunque tu madre te rechace y se olvide de ti, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Es decir, los que aceptaron el evangelio en esa ocasión entran a salvación, aunque su organización eclesiástica no los quiera. Hasta tu madre se puede olvidar de ti. Y en el pueblo de Dios también ocurren cosas parecidas. En varias iglesias he predicado el mensaje del tercer ángel de la verdad presente. Lo han rechazado. Misiones enteras se han entregado al mal.
han apostatado de la fe y no quieren aceptar el mensaje del tercer ángel. Uniones enteras han rechazado el mensaje del tercer ángel y no quieren aceptarlo. Misiones, uniones y divisiones han atacado, han arremetido muchas veces contra el mensaje del tercer ángel. Y hasta incluso en ocasiones hemos visto pastores, presidentes de asociaciones como la Asociación General, que también han rechazado el mensaje del tercer ángel, han arremetido contra él. No estoy hablando de todos, porque hay algunos que mencionan a los tres ángeles y los defienden. Pero aunque tu madre se olvide de ti, se aplica ahí el texto, tu propia iglesia te rechace, tus propios dirigentes, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Es por eso que como pueblo de Dios sabemos que el amor de Dios es profundo, inconmensurable y no abandona a aquellos que siguen la verdad para esta época. Específicamente el mensaje de los tres ángeles. Pero bien, tomando ese término del amor profundo de Dios, ¿podríamos darle el título de apasionado? Este es el punto central de la lección, el haber hablado de un Dios apasionado. Pero antes de poder hablar de un Dios apasionado, sería bueno comprender los sinónimos de la palabra apasionado. Puesto que hay sinónimos que se mencionan y que de hecho no podría aplicársele a Dios una palabra como esa. Veamos a ver algunos de los sinónimos de apasionado para que tengamos una idea. Miren esto, apasionado, entusiasta, amante, podría sonar bonito hasta ahí. Enamorado, ya eso es medio raro. Aficionado, bueno, fanático, no creo que Dios sea un fanático, ¿no? Él no tiene nada de fanatismo, es sano, ¿no? Totalmente equilibrado, pero también ese es un sinónimo que está aquí en apasionado. Entonces, esa palabrita apasionado está un tanto mal aplicada para Dios, ¿no? Por eso debemos de entender primero qué palabras estamos empleando, porque si no conocemos el significado de las palabras y los sinónimos de las palabras, podemos estar hablando a veces cosas disparatadas de las cuales nos pueden sacar ventaja los enemigos de la fe. En la Biblia tú no encuentras en ninguna parte la palabra apasionado para empezar. Y en segundo lugar, ningún sinónimo parecido. Así que querer atribuirle a Dios un término como ese no puede ser aplicable. Al contrario, puede convertirse en peligroso. Pero eso no es todo, sigamos leyendo. Más aún dice acá, ardiente, fogoso. Ese es un término bastante degenerado, ¿no? Vehemente, ardoroso. Es un término un poco grosero. Impetuoso, vivo, febril, exaltado, caluroso, desenfrenado. No, Dios no es desenfrenado para nada, ¿no? Fervoroso, ferviente, bueno, puede sonar todavía un poco disimulado, ¿no? Pero fíjate todos los sinónimos de esta palabra. Y no digamos, no, es que no hay que agarrar pues esos sinónimos, sino los otros. No, eso no tiene valor. Estamos hablando de lo que no es. Tenemos que siempre saber también ser centrados. Aquí hay palabras claramente que se notan que no se aplican a la personalidad divina, que más bien son un insulto para Dios. Así que entonces no vamos a manejar ese término más para Dios, de decir que Dios es apasionado. Quitémoslo. Vamos a echar a perder, si no, la religión cristiana. Hay muchos que lo están utilizando. Francisco I, por ejemplo, está utilizando la frase, ¿no? En estos días se está hablando mucho del Dios apasionado, ¿no? ¿Por qué? Es que él busca el ecumenismo, ¿no? En el ecumenismo la Biblia no vale, te voy contando. La Biblia solamente en el ecumenismo es para utilizarla. ¿Cómo así? Cuando quieren sacar un trozo de ella para querer dar una explicación a su antojo, se lo utiliza, ¿no? Esa es una idea dentro del cristianismo medio progresista para querer simplemente utilizar los términos y desviarlos de su significado real. Entonces tengamos cuidado por ese lado. Sería bueno no utilizar esa palabrita apasionado para Dios nunca más. No es aplicable, no la tenemos. No está en la Biblia, no está en el espíritu de profecía, ¿no? La mensajera del Señor nunca ha declarado que Dios sea apasionado, ¿no? No hay nada que podamos encontrar en relación con ese término. Muy bien. A menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse, dice la lección. Esta es la introducción de la lección.
Vamos a ver hasta qué punto tiene razón o no. Porque ya hemos dicho ya que la mensajera del Señor en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática dice: no podemos creer a pie juntillas todo lo que dice la lección, porque mucho de lo que dice es para analizar. Y no debemos repetir lo que está ahí en la lección, sino más bien debemos hacer un estudio para poder mostrar con evidencia bíblica y de los testimonios que lo que estamos diciendo tiene respaldo. Así que ya sabemos que la lección no es de inspiración del Espíritu Santo. Así que no nos vamos a equivocar. La lección no está inspirada por el Espíritu Santo. Que han hecho esto algunos personajes, hombres que buscan de repente el conocimiento de Dios, quieren dar a conocer la luz que ellos pueden haber encontrado, no es base para declarar que eso sea inspiración del Espíritu Santo. ¿Comprendido? Ese es el estudio personal. Entonces, ¿para qué sirve la lección? Preguntas. Es para motivar al pueblo de Dios a que se tenga un tema con el cual tratar durante la semana y analizarlo. Nada más. Pero esto no es la ley escrita en tablas de piedra. Es decir, no es la última palabra de Dios. No tiene nada que ver. Muchas veces la lección puede decir cosas contrarias a la fe, sí, puede llegar a decir cosas contrarias a la fe y opuestas a la doctrina, que no tiene ninguna base bíblica ni testimonial para nada en relación con las doctrinas de la iglesia. Y sin embargo, se la tiene ahí para que se note quién estudia y quién no. Es una manera en que se prueban los corazones de los fieles, ¿no? Muy bien. A menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. Para algunos son intrínsecamente irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Según cierta escuela filosófica griega de la antigüedad, la persona ideal era racional, insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas, sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Muy bien. Hay ideas que se presentan de parte de los griegos. Los griegos siempre eran un poco extremistas, eso ya es conocido por la historia, ¿no? Siempre decían cosas de un lado o del otro extremadas, ¿no? No buscaban ellos el equilibrio porque a ellos les encantaba la discusión, ¿no? Anhelaban esas discusiones hasta que se hacían grandes escuelas, ¿no? Estoicos, epicúreos, que andaban hablando todo lo que se les venía a su cabecita, ¿no? Hacían sus análisis, en fin. Así que entonces la lección nos presenta ahí algunos puntos en los cuales se dice que se mencionaba que las emociones debían de ser anuladas. No, las emociones no deben ser anuladas, deben ser controladas. Quien las controla es el Espíritu Santo. Eso es lo que se tiene que entender. El hombre está compuesto de emociones, de sentimientos, de deseos y de gustos, pero ninguna de estas cosas es su guía. Eso no hay que malentender. Una cosa es decir que no deben existir y que hay que anularlas, y otra cosa es decir, estas no son el guía para la persona. Así que compréndase bien, son dos cosas muy distintas, son como el polo norte y el polo sur. Así que entonces la Biblia lo que enseña es que debemos tener control sobre las emociones. Fíjate en esto que dice en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y capta bien lo que nos está diciendo aquí el sabio. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Aunque lo podemos hasta repetir de memoria, ¿no? Hay camino que al hombre le parece ser derecho, pero su fin son salidas. Aquí te puedes dar cuenta con claridad de que las emociones humanas, los pensamientos, opiniones, sentimientos, deseos y gustos humanos nunca te van a conducir a la realidad. Siempre van a estar desviados. Y por lo tanto, hay que controlarlos y hay que regularlos. ¿Cómo? Con la enseñanza. Un niño dice, papá, no siento ganas de ir al colegio, siento que odio el colegio, odio los estudios, odio que me matricules.
Así que no voy a ir al colegio. Y es el día que el papá lo lleva al colegio. ¿Por qué? Porque entonces el papá primero le dice, hijito, es natural que sientas eso. ¿Sabes por qué? Porque esa es la naturaleza mala, que te quiere volver ignorante para que no aprendas nada. Así que por eso, hijito, no hay que hacerle caso y derrotarla, porque a lo malo hay que derrotarlo antes de que lo malo te derrote a ti. Mate ese deseo, hijito, y te haces un hombre completo. Y el niño inmediatamente entiende, papá, entonces no tengo que hacerle caso, para nada, hijito. Tú tienes que hacer caso a lo contrario, a lo que es bueno. Ah, ya, papá, ya entendí, y se hace superdotado, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que comprender, que el ser humano está inclinado hacia el malo, hacia lo malo, y que por lo tanto, todo lo que sienta, por más bueno que a él le parezca, no necesariamente es lo correcto. La enseñanza, el conocimiento, la educación es lo que va a formar la verdadera realidad de los sentimientos del niño, del joven, del adulto y del anciano. Bueno, es bonito entender esto, ¿no? Es maravilloso. Entonces, este texto que acabamos de mencionar demuestra la irrealidad de la pasión humana, de las emociones humanas, que son peligrosas cuando no están controladas por parámetros. Muy bien, en el caso de las enseñanzas de la Biblia, las emociones no son engendradas por la carne. Esto es interesante. Las emociones cristianas, nacidas del Espíritu Santo, no están engendradas por el sentimiento personal, el deseo y el gusto, sino por la obra del Espíritu Santo a través de las enseñanzas de las Escrituras. Por eso Gálatas 5:16 dice, no hagáis caso del deseo de la carne, sino más bien ¿qué? Sujetaos al Espíritu, al conocimiento real. Esto es más bonito de lo que uno se imagina, ¿no? Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, andar en el Espíritu, San Juan 6:63 nos dice con claridad qué cosa es. San Juan capítulo 6, versículo 63. Mira, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor sabía muy bien que el ser humano es inclinado hacia el mal. Siempre el ser humano es tendiente al pecado, es decir, a matarse, a autodestruirse. Por eso Dios le dice al hombre, no confíes en tu carne, en tus gustos, deseos, sentimientos y pasiones. ¿Por qué? Porque te matan. Tú tienes que regularlos con el Espíritu Santo. Cuando las hormonas se despiertan, pueden llevar a los jóvenes a volverse criminales, drogadictos, asesinos. Pueden buscar todo lo malo. ¿Ah? Así es, pues. Pero para eso está la orientación. La orientación es la clave fundamental del triunfo humano. Sin orientación, el ser humano muere, desaparece. Los desenfrenados no tienen esperanza. ¿Está claro? Es decir, los apasionados no tienen esperanza acá. Así de sencillo. Así que, una vez más, el término está mal aplicado, ¿no? Sino más bien como fruto del Espíritu Santo. Es decir, las emociones del cristiano se basan en el conocimiento que estos tienen de la palabra de Dios. Lo que muestra que aquel que no conoce la verdad, sobre todo para este tiempo, no puede ni debe confiar en sus emociones, sentimientos e impresiones. Dios nos creó con emociones perfectas, pero el pecado ha dañado esto en nosotros. Eso es lo que nunca hay que olvidar, que el pecado hizo cambios en el hombre. Cuando el hombre salió de manos del Creador, Eclesiastés 7:29 dice, salió perfecto en emociones, en carácter, en todo, en sentimientos, en gustos. Ahí podías confiar en tus sentimientos. Y ni siquiera tampoco hasta el 100%, porque hay un diablo que estaba por ahí. ¿Ah? Entonces, aún así tenías los sentimientos puros, santos. Y aún así podemos ver que por los sentimientos cayó Eva, ¿no? En fin. Más aún, ya ahora no podemos confiar en nuestras propias emociones.
Ahora somos guiados por la verdad para que las emociones no sean nada, para nada nuestra guía, porque engañoso es el corazón del hombre, Jeremías 17:5. Esto es también muy interesante. Si nuestras emociones, nuestras pasiones, sentimientos y gustos nos pudieran conducir en la vida para tener éxito, entonces ¿para qué trajo la verdad Cristo? No tendría sentido. Cristo dijo: yo he venido trayéndoles la verdad para que el que conozca la verdad sea libre. He venido trayéndoles la verdad para que la verdad los guíe, para que sea el camino. Aquí es un punto clave que tenemos que entender, porque hay algunos que dicen así, ¿no? Jesús no trajo un camino, Él es el camino. Y todo lo enreda, ¿no? Están más lejos del camino que nadie. ¿Cómo van a decir semejante atrocidad? Cristo trajo un camino, que es su palabra, y como Él obedeció esa palabra y dio ejemplo, dijo: yo soy ese camino. Así que, por favor, en ningún momento se quite el conocimiento por la persona de Cristo. Los que hacen eso están utilizando psicología inversa. Están enredando a la persona, están incluso utilizando el método neurolingüístico para hacer decir a un término lo opuesto de lo que en realidad quiere decir. Todos comprendemos, hasta un niño comprende, que cuando se dice cree en Jesucristo es porque tengo que escucharle algo que me va a decir para que yo crea. ¿Cómo voy a decir cree en Jesucristo solo porque lo miras? ¿Lo ves? Dice a ese peluconcito con barba larga, ya, cree en Él. ¿Por qué? Porque Jesús tienes que creer. No, pero ¿qué le creo? ¿Qué dice para yo creerle? Entonces tiene que haber algo que diga para creerle, pero ahora se quiere llevar a un idealismo que parece que tratara con personas sin hipotálamo, sin glándulas por ahí que le puedan ayudar a captar la inteligencia, como que fuese un animal salvaje, ¿no? No tiene sentido, en fin, cosas, en fin. Y hay camino que al hombre le parece ser derecho, pero su fin son salidas de muerte, Proverbios 14:12. Se nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, Proverbios 3:7. Mayor que nuestro corazón es Dios, primera de Juan 3:19 al 22. Así que podríamos mencionar cantidades de textos de la Biblia que demuestran que nunca podemos confiar en nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías 17:9, y su corazón se apoya en el brazo de carne humana. No tiene sentido. Estas tienen sus funciones. Que jamás serán nuestras emociones un medio para hallar a Dios y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Estas tienen sus funciones, las emociones. Y el cristiano participará de ellas bajo el contexto de cuando sepa que sean buenas o malas. Las emociones del cristiano, cuando se salva un alma, ¿no? Cuando le has predicado a una persona y te acepta el evangelio, esas son las emociones del Espíritu Santo, ¿no? Porque están acorde con la ley y el testimonio. Pero si mis emociones tienen que ver con lo mundano, entonces no son emociones que vayan edificándome, no son creadas por el Espíritu Santo y por lo tanto son peligrosas, por más buenas que parezcan. Es decir, no debemos confiarnos en este camino porque por fe andamos, no por vista. Nunca hay que olvidar eso. Así que entonces podemos desear, es decir, que deben de estar bajo el control, las emociones del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Podemos desear cosas que Dios no quiere o que nos separan de Él o no querer lo mejor para nosotros y rechazarlo. Eso es lo malo de las emociones. Por eso no confiamos en las emociones, sino que dejamos que Dios las controle con sus enseñanzas. Entre Dios y nosotros hay diferencia abismal. Esto debemos comprender también ahora. Dios tiene emociones equilibradas y sensaciones e impresiones correctas, lo que significa que no es apasionada, sino que está basado en su conocimiento. Así que tengamos cuidado cuando se habla del apasionamiento. Por esa razón se nos pide seguir por esa razón, a ver si no movemos, Dios tiene emociones equilibradas y sensaciones e impresiones correctas.
Por esa razón se nos pide no seguir las nuestras, sino aprender de Dios por medio de su ley y su palabra para ser equilibrados en estas. No hacemos de las emociones nunca la guía de lo correcto. Mira bien, puedes tener emociones buenas. La lección nos dice, podemos tener emociones buenas, debemos de ser controlados. Cuando hay emociones buenas, todo está bien. Es lo que nos dice, nos plantea la lección. Pero quiero mostrarte una cita del Espíritu de Profecía, donde se hace mención de que las emociones buenas no necesariamente son las correctas. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Fíjate bien lo que dice aquí en El Conflicto de los Siglos, página 351. En cuanto a las otras vírgenes, está hablando acá el Espíritu de Profecía acerca de las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿ya? En cuanto a las otras vírgenes, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. ¿De qué vírgenes está hablando acá? De las insensatas, no son las prudentes. Habían obrado por impulso. ¿Cómo dice que habían obrado las vírgenes insensatas? Por el impulso, no por el conocimiento. El impulso. Satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones. ¿Qué cosa dice que era su luz vacilante? Sus buenas emociones. Es decir, no estaban basadas en la verdad y el conocimiento, sino en sus buenas emociones. Ellas creían que sus buenas emociones las conducían al cielo. Sigue diciendo más. Sin comprender a fondo la verdad. Ahí está el peligro. No eran estudiosas de la profecía bíblica, no eran estudiosas de las enseñanzas bíblicas, sino que estas vírgenes insensatas eran un grupo de personas que se dejaban controlar por sus buenas emociones. Es decir, hacían su religión de su apasionamiento. Hacían su religión de sus emociones. Y lo único que les trajo eso fue su propia desgracia, porque ninguna de estas fue aceptada por Jesús. Al contrario, las miró con desdén. Pues no es posible que ellas hayan querido confiar en sus buenas emociones, porque eso se llama salvación por sus obras propias. No podemos esperar que Dios acepte nuestras buenas emociones, nacidas de nuestro corazón carnal y pecaminoso y caído, por más sinceras que sean. ¿Por qué? Porque en el hombre no hay nada bueno para darle a Dios, sino desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, solo hay podrida, llaga, hinchazón y destrucción. Herida incurable. No están suavizadas, no están curadas. Así de sencillo. Entonces no se puede confiar para nada en la emoción humana, porque no nos llevará al camino correcto. Mas cuando Dios pone su verdad, esta creará emociones sanas. Eso no hay que olvidar. Y eso no tiene nada que ver con que le ayudemos a Dios en algo. Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios. Cuando tú quieres conducirte por tus emociones y quieres que Dios acepte tus emociones como una guía también para tu salvación, estás haciendo tus propias obras y le estás queriendo ayudar a Dios. Así que no tiene nada que ver. Esa está fuera de foco del cristianismo, no hay nada. Muy bien, seguimos leyendo. Habían obrado por impulso, satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Interesante. La palabra de Dios no había obrado en los corazones de estas mujeres. Habían salido a recibir al Señor llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Las vírgenes insensatas son aquellas que no están preparadas para el momento de la tardanza de la venida de Cristo y comienzan a declarar, parece que Cristo no va a venir todavía. Así que no estemos hablando de profecías, no hay que estar asustando a la gente con fines del mundo. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente lo que tenemos que mostrarle a la gente son las buenas emociones, en lugar
de tener que estar hablando de cuestiones proféticas. Ellas estaban así y no estuvieron listas para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Así que tenemos aquí una advertencia para no confiar en nuestras pasiones, ¿no? En emociones. Domingo 19, y ojo, en ningún momento se anulan las emociones, sino valen las que son creadas por el Espíritu Santo, ¿no? Ya dije un ejemplo de esas, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Cuando tú estás estudiando la Biblia y encuentras respuestas, una emoción santa te despierta y estás contento. ¿Por qué? Porque has encontrado la luz en la palabra de Dios. Eso es muy distinto de las emociones comunes de la vida. No mezclemos. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice el Señor? Nada. Domingo 19 de enero, más que el amor de una madre. Tal vez el mayor amor común a la experiencia humana sea la de una madre o un padre por un hijo. La Biblia utiliza a menudo las imágenes de la relación padre-hijo para describir la asombrosa compasión de Dios. La compasión de Dios está basada en el equilibrio perfecto de su carácter. A ver, cada vez que en la Biblia se utiliza algunas imágenes de la compasión divina, aquí tenemos que entender la compasión de Dios. No es que la compasión de Dios funcione cuando nosotros queramos o al margen de lo que Dios ha enseñado en su palabra. No. Fíjate lo que dice el Señor. Vamos a leer algunos textos para entender esto. La compasión de Dios está basada en el equilibrio perfecto de su carácter. ¿Cómo es eso? Su trono, el reino de Dios, está basado en justicia y misericordia. Ahí es donde entra a jugar la palabra compasión. Salmo 89, 14, 17. Sobre esta base se manejan sus sentimientos y emociones. Él nunca actuará distinto a lo que dice su justicia y su misericordia. Así de sencillo. Porque te imaginas que Dios actúe más allá de su justicia y misericordia. Cuando se apasiona, destruiría todo lo que se encuentra a su paso. Se le pasa la pasión y diría, bueno, hijitos, van a disculpar, la pasión fue esa, ¿no? Claro, mi justicia decía hasta acá nomás, mi misericordia decía hasta acá, pero van a disculpar, hijitos, por esta vez, pero la pasión me ganó. No, eso no va con Dios. Ya no sería Dios, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Dios no traspasa las barreras de su carácter, porque ya no sería su carácter, pues. Ese es el carácter de Dios, por eso está manifestado en su palabra. Y debemos estudiar en su palabra cuál es su carácter para que no nos hagan creer cosas independientes del carácter de Dios. Sigue diciendo más acá. Sobre esta base se manejan sus sentimientos y emociones. Nunca Él actuará distinto a lo que dice su justicia y su misericordia. Éxodo 34, 5 al 7. ¿Se acuerdan cuando el Señor ahí en ese texto dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente? Es decir, yo tendré misericordia de aquellos que cumplan los requisitos para obtener la misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta del mal alcanzará misericordia, dice el texto. Así que entonces la misericordia de Dios es un principio. De ahí que la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 516, dice, lo malo del púlpito moderno es la tendencia de rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla al lugar de un principio. ¿Por qué? Porque para que exista la misericordia tienen que existir acciones de misericordia. Así que es un principio. Tiene que estar basada en conocimiento, tiene que estar basada en parámetros. Bien, cuando se desató el diluvio no fue por maldad de Dios, sino que su amor se manifestó en su justicia. Eso era amor de Dios, el asunto del diluvio. Pero te tienes que parar en el lugar correcto para entender las cosas. Fíjate en esto, para que comprendamos la ilustración. Cuando un ladrón ataca a una persona y de pronto le quita sus cosas y la golpea y va corriéndose con las cosas y el policía lo pesca, inmediatamente el policía lo sujeta y lo reduce para que tenga que evitar que el ladrón tenga que seguir haciendo su fechoría. En ese momento
Se acerca el dueño de las pertenencias y le dice: gracias al policía, si no fuera este amor que usted ha mostrado por mí, ahorita se hubiera llevado mis cosas. ¿Y qué más no hubiera hecho este ladrón? Mientras tanto, del ladrón dice: así ves, eso te pasa, cosechas tu propio mal, lléveselo, señor policía. Y no es porque en ese momento tú seas una persona mala y negativa, sino porque estás reconociendo que esa persona necesita ser controlada porque hace fechorías. Sin embargo, vienen los parientes del ladrón y dicen: ¿cómo no tienen amor? Pobrecito, él no es así como lo están pintando. Pero señora, señor, mire, su hijo es así. No, él no es así, yo amo a mi hijo. Entonces hay que ver desde qué lado, desde qué punto el parámetro del amor y la misericordia, la compasión, tienen que ser empleados. Así que no debemos de ser desequilibrados en el momento de las explicaciones. No hay que pararse empujando y mirando de un lado. Tenemos que ver como Dios ve. Por eso su amor es justicia y misericordia, para equilibrar las cosas, regularlas y hacer que el impío se arrepienta y que el que hace el bien, la parte inocente, agradezca. Así que tenemos que tener equilibrio. Cuando se desató el diluvio no fue por maldad de Dios, sino que su amor se manifestó en su justicia. La misericordia, atributo del carácter de Dios, bajó del trono y en su lugar subió la justicia, atributo del amor de Dios. Esto es interesante entender, ¿no es cierto? Fíjate bien, La misericordia, atributo del amor de Dios, de su carácter, se bajó del trono, y la justicia, atributo del amor de Dios, de su carácter, subió al trono para hacer justicia. Eso fue lo que pasó. En ningún momento dejó de ser el amor de Dios para poder aplicar la parte mala de Dios. No. Ambas partes son el atributo del carácter de amor de Dios, la compasión de Dios. En el diluvio se muestra la compasión de Dios por Noé y su familia, pero se muestra la justicia de Dios por los impíos pecadores y habitantes del mundo perdido. ¿Te das cuenta? Así que entonces no siempre, capta bien, no siempre el amor de Dios y su compasión se va a dejar notar directamente en una acción que Dios realice. Así de sencillo. La compasión de Dios salvó a Lot y a sus 2 hijas, pero ahí mismo la justicia de Dios se manifestó destruyendo a los impíos habitantes de Sodoma. En el mismo acto de compasión también está el acto de justicia. ¿Ves? Es el equilibrio del carácter de Dios. Este es el equilibrio del amor. Así es como actúa su compasión. Así que si Dios tuviera el mejor sentimiento por sus criaturas, pero éstas se ponen más allá de su alcance, aunque le sea extraña operación tener que actuar destruyendo, lo hará. Isaías 28, 17 al 21. Esto es interesante, ¿no? Los sentimientos de Dios pueden ser en favor de la persona, del ser pecador. Pero si este pecador, por más que Dios sienta lo mejor para él, se pone lejos del alcance de Dios, Dios tendrá que actuar contrario a sus emociones y sentimientos, lo estoy poniendo ya en el estado más extremo, y tendrá que aplicar lo que dice el escrito que él mismo dio. Cuando tenga Dios que traer a cabo la destrucción final, el profeta Isaías dice: Dios hará su extraña operación, su extraña obra. ¿Te das cuenta? Así que entonces, Dios mismo no se deja llevar por sus emociones, sino que actúa de acuerdo con su justicia, con su palabra, con su ley. Y nos muestra cuál es el camino correcto. Por eso, lo que sí hace es darnos la oportunidad de arrepentirnos para no tener que cosechar el resultado de las malas acciones. ¿Te diste cuenta? Ese es el verdadero amor de Dios y compasión, que da tiempo al hombre para que éste pueda arrepentirse, y eso lo confunden muchos, porque el texto bíblico dice: porque no se ejecuta sentencia de inmediato contra el mal
Por eso los hombres se vuelven cada vez más impíos. ¿Ah? Entonces no hay que confundir que la compasión de Dios, la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios, da tiempo para que el hombre tenga la oportunidad de arrepentirse, porque hay otros que ya presentan todo al revés, ¿no? Ya presentan a un Dios justiciero que al primer error que cometes te parte en 10. Es lo que se presentaba por los griegos, ¿no? No. Dios lo que hace es te da la oportunidad, primero te da conocimiento, te lleva a captar el porqué del mal y por qué no tienes que seguirlo, por qué tienes que renunciar al pecado, abandonarlo para que te vaya bien y tengas largos días de vida en la tierra. Eso es distinto a lo que se está queriendo dar a entender. Muy bien. Pedro le dijo en una ocasión a Jesús: ten compasión de ti mismo. Ahí está la palabrita compasión. Y miren que Pedro estaba siendo sincero cuando le dijo eso a Jesús. Eran sus emociones buenas de Pedro. Y le dijo a Jesús algo contrario a lo que decían las escrituras de Jesús. Y ni porque se trataba de sí mismo de Jesús, le dijo a Pedro: gracias, Pedro, eres muy amable, Pedrito. Voy a tener en cuenta tu consejo, Pedro. Posiblemente no vaya a la cruz. Y quizás con eso ya nos salvemos a la humanidad. Esto va a estar maravilloso, ¿no, Pedro? Pedro le hubiera dicho: ¿cómo has dicho? Es que, Pedro, tú me estás diciendo que no vaya a la cruz. Y si no voy a la cruz no se salva nadie. Entonces va a estar bueno el asunto, porque hay que tener compasión de mí mismo. Pedro mismo le hubiera dicho: no, me equivoqué, Señor, tienes que dar la vida por todo, porque entonces ninguno va a ir al cielo. Entonces Pedro estaba hablando lo que no entendía. Estaba hablando cosas guiadas por sus emociones, mas no por el conocimiento de la verdad. Muy bien, interesante. Pedro le dijo: ten compasión de ti mismo, y Jesús declaró que estas palabras eran de Satanás. O sea, las emociones buenas que puedan salir del hombre, después de todo no son tan buenas, porque no vas a decir que la emoción de Pedro no era buena acá, ni te vayas a equivocar. Su sinceridad de decirle a Jesús: ten compasión de ti, ¿cómo vas a permitir que eso te pase, maestro? ¿Qué tienes? ¿Con quién nos vamos a quedar? ¿Quién nos va a guiar? Por favor, ten compasión de ti. Y Jesús dijo: no, eso es del diablo, no conoces las cosas que son de Dios. Te dejas llevar por tus emociones buenas, pero no conoces la voluntad de Dios, Pedro. Eres opuesto a la voluntad de Dios. Por apasionado, Pedro se ganó la reprensión tremenda. Quítate delante de mí, Satanás, ¿no? Es decir, Jesús sabía que el diablo estaba utilizando a Pedro en ese momento. Estaba rescatando a su discípulo que no podía rescatarse solo. Y Jesús declaró que estas palabras eran de Satanás, porque simplemente no iban de acuerdo con la justicia y misericordia de su reino. No hizo excepción. Por eso él mismo enseñó: niégate a ti mismo, Lucas 9:23. De manera que la compasión real no se basa en lo que sentimos o que Dios sienta, sino en lo que su justicia y misericordia declaren. Porque el día que Dios haga algo distinto, el universo entero se le viene encima. Todos los seres creados de otros mundos le dirían: Señor, pero siempre nos hemos basado en lo que tú nos has enseñado. Pero resulta que ahora te estás dando una escapadita por ahí. ¿Cómo es eso? ¿Qué vale entonces? ¿Cuándo vale y cuándo no vale? Entonces confundiría todo el universo entero. No, es que no se está razonando cuando se escriben algunas cosas, ¿no? Dios quiere que aprendamos que Él no actúa por nuestras emociones, sino de acuerdo a cómo Él sabe que es lo mejor para nosotros. Yo tendré misericordia del que tendré misericordia, Éxodo 33, 19 y 20. Es decir, tendré misericordia de aquellos que ya he dicho que la tendré, Proverbios 28, 13. De los que confiesan su pecado y se apartan del mal y alcanzarán misericordia. Dios se compadece en base a esta misericordia que ya prometió. Esta está escrita en su palabra, y a esto que está escrito Dios le dice que es una misericordia como la que se compadece el Padre por su Hijo. Es decir, cuando Dios dice que Él se compadece como un padre se compadece de su hijo, está diciendo: vayan a mi palabra y sigan todo lo que está ahí, por más duro que te padezca, siempre quiero que recuerdes que en esas palabras
como el Padre se compadece de su Hijo, así tu Dios se compadece de ti. Eso es lo que está diciendo. Pero hay muchos que descontextizan, no solamente quitan a Jesús de su palabra. Sí, porque muchas veces presentan al personaje Jesús, pero no presentan su enseñanza con él. Y quieren aislarla. Y ahora también están haciendo lo mismo con Dios. Como Satanás cuando dijo en el cielo, ¿no? Yo le obedezco a Dios, pero no a Jesús. Estaba hablando pues algo disparatado. Pero en fin. Es decir, que las emociones o sentimientos de Dios están plasmadas ya en los escritos. Más allá de eso, Dios no actuará. Está diciendo con eso: sigan lo que les pido en mi palabra, porque allí está toda mi compasión por ustedes. Todas sus enseñanzas están mezcladas con su amor, lágrimas y compasión. Cada escrito de la Biblia lleva las lágrimas de Cristo, porque la mensajera de Dios dice, cuando Jesús estaba dando incluso sus reprensiones y denuncias contra los fariseos y los escribas, sus palabras iban acompañadas de lágrimas. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las reprensiones de la Biblia, las profecías, Daniel, Apocalipsis, cuando son predicadas así con la intensa fuerza que parecen llevar esas reprensiones, van acompañadas de las lágrimas de Cristo. No significa que el predicador, cuando tenga que estar predicando, tenga que estar llorando, porque ya serían sus lágrimas de él, no las de Cristo. Así que tenemos que mantener el equilibrio. Salmo 103 dice la lección, léelo. Isaías 49:15, Jeremías 31:20. Sin embargo, ¿cómo explica Isaías 49:15? Incluso una madre humana podría olvidarse del hijo que dio a luz. Muy bien. Ya hemos hablado un poco acerca de esto de la madre, ¿no? Los eruditos han señalado que la compasión de Dios es un amor como el del útero maternal, dice la lección. Han llegado, dice, a eso los eruditos, ¿no? Por estudios científicos que dicen que el amor se compara con el útero de una madre. Interesante. Y de ahí dice, este amor está plasmado en las Escrituras. Esto es interesante de comprender. El amor de una madre, decíamos hace un momento, en estos textos no solamente está mencionando a la madre biológica, sino a la madre espiritual, que es la iglesia. Aún las iglesias se pueden olvidar de ti, la iglesia verdadera se puede olvidar de ti, pero Dios no se olvida de ti porque a través de su palabra te sigue dando enseñanza de vida eterna. Por más de que Lutero fue expulsado, Calvino, Hus, Juan Wycliffe, etc., y muchos millones fueron expulsados de la Iglesia Católica Romana y luego de las protestantes, por más que te expulsen incluso del mismo pueblo de Dios, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Es decir, sigue mi palabra y mi palabra sigue contigo. Yo no te he dejado. Las iglesias aún se pueden olvidar de lo que parieron. Interesante, ¿no? ¿Cómo se puede entender con claridad las Escrituras? Este amor está plasmado en las Escrituras ya. Estas, cuando son leídas y practicadas por el hombre, dejan beneficiarse de este amor de Dios, como el de una madre, en ese grado, y a su vez, este puede llegar a manifestar este mismo amor y aún también la compasión. Interesante, ¿no? Cuando tú lees las Escrituras, puedes ver el amor de Dios, su compasión hacia ti en grado extremo. Y a su vez, cuando tú aprendes eso, puedes hacer lo mismo por los demás. Mostrar un amor como el de Dios, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. No seas más perfecto que Dios, más bien. Ahí está tu problema, ¿no? Hay algunos que quieren ser más perfectos que Dios. Ni siquiera Dios sale de sus escritos, de sus enseñanzas. Ahí en sus escritos está manifestado todo lo que es su misericordia. Hay algunos que dicen, sí, pero supongamos que yo ya tenía que pagar la deuda de mi pecado, pero Dios me ha pasado por alto, ¿ves? Eso no estaba en la Biblia, porque en la Biblia decía la paga del pecado es muerte. Así dice la Escritura y así se tiene que cumplir. No, estás equivocado, porque en la misma Biblia también dice que la misericordia de Dios te da otra oportunidad. Así que si Dios actúa así, no lo ha hecho al margen de la Escritura, porque en la Escritura dice que Dios es así. Así que si en algún momento tú dices, yo ya tenía que pagarla, pero Dios tuvo compasión de mí, es porque eso está escrito en la palabra. No ha hecho nada que no estuviera escrito. Es algo que siempre ha hecho en muchas ocasiones.
¿Por qué? Porque eso es parte de su misericordia. Así que si tú quieres decir que hay algo que tú hayas descubierto que no está en la Biblia y que es misericordioso y que es más amorable de Dios, estás mintiendo, ya estaba escrito ahí. Ahora, si no está escrito lo que tú has encontrado es porque es un error fatal. Primera de Corintios capítulo 4, verso 6, mira lo que dice el apóstol Pablo. Por eso necesitamos comprender bien lo que creyeron los grandes, no tú y yo. Porque tú y yo no les llegamos pues ni a las sandalias al apóstol Pablo ni a Jesús. Entonces tenemos que creer en los grandes, nunca creamos en nuestras emociones personales. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, por amor de vosotros, por amor de vosotros. No es que me quedé ahí y que se está malogrando la cinta ni nada. Está hablando Pablo del amor. Como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, por amor de vosotros, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis, dejéis de tener amor los unos contra los otros. Interesante, ¿no? Así que ya sabemos cómo es mantener el equilibrio del amor. Dios tiene sentimientos perfectos. El hombre no puede generarlos, es imposible. Dios los engendra en nosotros con su palabra. Vamos avanzando un poquito más porque esto ya es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Vamos más adelante, ahí nomás, un poquito más atrás. Allí. Se nos habla acerca del pacto entre Dios y su pueblo, ¿no? Se ha hablado del amor de pacto. Este punto es clave también de entender. En el pacto entre Dios y su pueblo se estipula que el hombre obedezca su ley en la cual Dios manifiesta su amor. Esto es interesante, ¿no? Dios dice al hombre, mi hijito, en esta ley yo pongo todo mi amor. Si tú haces todo lo que dice acá, todo mi amor va contigo. Señor, pero quiero más amor aparte de tu ley. No, hijito, acá ya está todo. Pero el hombre quiere más. No sabemos qué quiere, porque todo lo que es necesario, todo lo que es el amor para su salvación ya está allí. Y lo creyó así Jesús. Jesús nunca pidió a su Padre más de lo que estaba escrito, nunca. No le dijo a su Padre, Señor, yo sé lo que tú dices en tu palabra, pero, por favor, dame algo más aparte de tu palabra. En una ocasión, cuando Jesús quiso hacer eso, inmediatamente declaró, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, se anuló él, porque sus sentimientos, sus emociones buenas le dijeron a él que le diga a su padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No estaba pidiendo nada malo. ¿Ah? Sin embargo, no iba con la voluntad de Dios e iba a ser terroríficamente malo. Así de simple. En su sinceridad no era malo, porque Jesús no iba a tener cosas malas. Lo que pasa es que la carne estaba pidiendo algo para liberarse ella y matar a toda la humanidad. Entonces Cristo por eso dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mostró que había que luchar contra todo sentimiento, emoción, que no vaya acorde con la voluntad de Dios. Muy bien. Ya que si él obedece, le irá bien en todas las cosas, y en su evangelio Dios le muestra al hombre la posibilidad de lograr obedecer esa ley con su ayuda por medio de Cristo, obteniendo el perdón y santificación para lograrlo. Ahora, cuando el hombre se esfuerza por hacer lo que Dios dice, prefiere seguir su voluntad, el hombre no queda solo. Jesús no quedó solo para poder hacer la voluntad de su Padre. Inmediatamente le fue enviado un ángel poderoso que vino y le dijo que todo estaba bien hasta allí, que siguiera, que no desistiera, que la salvación del hombre ahora pendía de un hilo. Asimismo, el Señor también, a través de sus enseñanzas, en su palabra, por medio de Cristo, te ofrece ayuda para que no desistas de tu lucha. Señor, pero es que mira, no puedo dejar este pecado y esto es mucho. Y es duro para mí, ¿qué voy a hacer? Creo que me voy a perder. Ya parece que yo ya nací para perderme, Señor. ¿Qué tal ya me has predestinado? Ya empiezas a hablar hasta disparates, ¿no? ¿Qué tal me has predestinado para ya perderme? ¿Qué tal por gusto ya estoy luchando acá en la carrera del cristianismo? Igual me voy a perder al final. Antes de que tu mente se siga yendo más abajo y hasta que llegue un punto donde la pierdas, entonces Dios te dice, para, hijito, ¿a dónde estás corriendo? No, pues Señor, es que, ¿qué tal ya me has creado para esto, no? Y ya no me voy a salvar. Para, hijito, no, ya no hables más porque te vas a malograr tu mente, ¿ya?
Mira, se te ha ofrecido ayuda y yo no te la he quitado. ¿Por qué? Porque la salvación por medio de la cruz sigue abierta. Así que entonces, por medio del perdón y la santificación, puedes hallar solución para tu mal. Para todos hay. Que no hayas leído todavía esa parte en la Biblia, o que no le hayas dado importancia cuando has hecho tu año bíblico, hijito, o que no la hayas leído en el espíritu de profecía, o que la hayas leído pero no le dabas importancia porque estabas pensando en otras cosas, no significa que no haya la respuesta. ¿Por qué? Porque en este libro, en la Biblia, hay respuestas para todos los pecados. No hay problema. La palabra ha dicho que te va a santificar y tiene que cumplir su parte. Señor, pero si no encuentro nada, no hay justo para mí, para mi pecado, no hay, pues en ninguna parte de la Biblia, ya no te juzgo pues, entonces por ella. Te libras igual, porque pues, si tú me demuestras que no hay problema, hijito. Entonces yo te dejo pasar, pero no hay. Pero si hay, ahí lo vamos a sentir. O sea, Señor, ¿me estás pidiendo que me vaya a estudiar un poco más? Es que tú eres el que quiere ir al cielo, no yo ya estoy allá. Así que si quieres estar allá, tienes que hacer pues el esfuerzo necesario, hijito. ¿Cuál? Renuncia al mal, tienes el libro. Yo solo te voy a juzgar por el libro, no te voy a juzgar por más. Las palabras que yo les he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero, dice San Juan 12, 46 al 48. Así que no te pide cosas difíciles el Señor. Nunca te pide imposibilidades. ¿Por qué? Porque toda posibilidad ya está en su palabra. Y entonces Dios te levantará hasta que logres vencer. Él no se va a olvidar de ti, pero es tu lucha personal en la que nadie se va a meter. Imagínate que otro se mete en tu lucha personal. Ah, ¿ves? ¿Has pecado hoy día otra vez? Cuenta nomás, no, di la verdad. ¿Para qué te estás escondiendo? Y tú humillado, bajarán, sí, bueno, sí he vuelto a pecar. Y ahí ya tienes tu cura a tu lado. Tu confesor, ese te pide que te cuente. Por ustedes, no puedes pecar. No puedes dejar de pecar. No, nadie se puede meter en tu vida privada porque tu vida privada es tuya con Dios. Que puedan orar por ti, que te puedan aconsejar, muy bien. Pero meterse en tu vida no pueden. ¿Por qué? ¿Acaso tú te metes en la de ellos? A ver, supón que venga un pastor y te diga, ¡ay, ¿por qué sigues pecando? Y tú le dices al pastor, pastor, una pregunta. Sí, ¿qué cosa? ¿Ha pecado usted hoy día o no peca ya? No soy yo el que está siendo juzgado acá. Rápido se va a defender. Porque él es más pecador que tú, 100 veces peor. De los pecadores yo soy el primero, decía todavía Pablo. Así que ni él se atribuía. Digo eso no porque el pastor no pueda predicar reprendiendo, corrigiendo, o porque no pueda llamar y reprender a alguien bajo los parámetros de la palabra de Dios, sino porque hay algunos que no buscan el hacerte un bien, sino a ver qué te encuentran para poder destruirte. Esos son peor que el mismo diablo, ¿no? Hasta el diablo se queda y dice, mejor no me junto mucho con esto, porque me van a hacer lo mismo, me la van a buscar. Entonces ya para que te des cuenta, bueno, hay que mantener por eso el equilibrio dentro de lo que es la palabra. Bueno, en fin. Así en estas dos cosas se manifiesta el amor de Dios y su compasión misericordiosa. Todo esto lo creyeron desde Adán, Moisés y el pueblo del pacto hasta hoy. Es decir, todos los que vivieron antes, desde Moisés, Adán, Jesucristo, los apóstoles, siempre han conocido el segundo pacto. Y los demás, aparte de Cristo, se han consolado con el segundo pacto para poder pedir el perdón de sus pecados. Así que es el mismo pacto de siempre. No hay nuevo pacto aparte de eso, porque ya sería un tercer pacto, ¿no? A ver, hijitos, el segundo pacto es, obedezcan mi ley, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Bueno, vamos a hacer un tercer pacto ahora, hijitos. Las emociones también cuentan acá y las pasiones. Apasionense de Jesús. No, ya, ese es el tercer pacto. No sé, si no existe, con el diablo será, no sé con quién. Pero en la Biblia solo hay dos pactos. Para algunos, repito, que ya hay uno tercero. No sé de dónde, crean. Se les viene a la cabeza unas ideas meas salidas de la realidad, ¿no? Bajo esos pactos es que la iglesia se mantiene viva. Por esos pactos existe la iglesia, ¿no?
Y el segundo pacto es el que hace vivir la iglesia. La comprensión de ese segundo pacto nos hace vivir dentro de los mandamientos de Dios, y para el final del tiempo el sábado será la piedra de toque de ese pacto. Por medio de eso se conocerá a la iglesia de Dios. Mientras todo el mundo se esté uniendo, católicos, protestantes, espiritistas, de la iglesia profunda, del estado profundo, todos se unirán. La piedra de toque de la lealtad para el pueblo de Dios será el sábado. O sea, a la iglesia adventista del séptimo día se le identifica por el sábado, no por la unidad de todos estos ecuménicos. No tiene nada que ver. La unidad no sirve para nada si no se está en la verdad. La verdad es la clave fundamental de todas las cosas. Tenemos que ser el equilibrio de la verdad. En fin. Su compasión aún está manifiesta cuando declaró: escribas y fariseos hipócritas, pues les decía esto para hacerles entender su condición pecaminosa. Y la forma reprensiva con que habla no quitaba un ápice de su misericordia y compasión. El error es creer que compasión significa no reprender ni levantar la voz, sino pasar por alto el mal o rogar para dejarlo. Pero el ruego de Dios está aún en su reprensión. Yo reprendo y castigo a todo aquel que ama. Apocalipsis 3:19. Cuando se predica el tercer ángel, se denuncia a la bestia, su imagen, su marca. Allí está la máxima compasión de Dios. Pero quieren desfigurar la compasión de Dios en esos mensajes. No hay nada en la Biblia que no tenga compasión. Hay algunas personas, un día me decía, un teólogo, me decía: no, pero momentito, tenemos que hablar de la compasión de Dios. No puedes estar hablando la bestia, su imagen y todo. Y entonces le dije: ¿tú qué sabes de compasión de Dios? ¿Tú estás queriendo atribuir que eso no es compasión de Dios? O sea, a Dios se le fue la mano en el Apocalipsis y dejó la compasión y comenzó a hablar cosas grotescas. ¿Eso me quieres decir?, le dije. ¿Estás insultando a Dios? No puedes acusar a Dios. ¿Quién te crees tú para acusar a Dios y decir que hay partes en la Biblia como Daniel y Apocalipsis que sean donde no hay compasión de Dios? ¿De qué estás hablando? En esos temas está la gran compasión de Dios para que nadie tenga que caer en la trampa de ser el anticristo o la imagen del anticristo. Es una advertencia. Eso es compasión. Pero hay muchos que malentienden lo que dice la Escritura. No miran la Biblia de la causa al efecto, de la siembra a la cosecha. La miran simplemente y leen un escrito y dicen: acá se muestra de esta manera, no puede ser. Allá sí se muestra de esta otra manera y ahí sí puede ser el amor de Dios. O sea, se escogen de la Biblia pasajes. ¿Y a eso le llaman amor? ¿A escoger ciertos pasajes de la Biblia en lugar de presentar todo como el amor? ¿Cuántas veces se dice que la Biblia es la carta de amor de Dios? O sea, ¿en esa carta también se me dice cosas feas? No se razona cuando se habla. La Biblia es el libro del amor de Dios. Por tanto, todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis es solo amor. No hay nada que no sea compasión divina en él. Todo es ternura. Sus reprensiones mismas son ternura. Y que tú vengas o alguien venga porque dice que tiene maestría para poder hablar de Biblia y que quiera decir que hay partes en la Biblia donde no hay el amor de Dios, ¡qué vergüenza! No tiene ningún sentido. Esa es vergüenza ajena que sentimos cuando alguien dice: hay que sacar, hay textos bonitos, mira, este otro, y los seleccionan, ¿no? Solo esos textos, y no quieren hablar de los demás, ni siquiera los quieren mencionar. Dicen: acá se muestra el amor de Dios, como de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano, de un esposo, de una esposa. Pero no quieren hablar de lo demás. Y así dicen ellos que tienen amor. ¿De qué amor están hablando? O sea, ellos ahora ponen el parámetro del amor, ¿ya no es Dios? No, eso no entra en la cabeza.
Además, la frase mis entrañas se conmovieron por él puede traducirse literalmente como mis entrañas rugen, dice la lección, ¿no? Nos presentan esta parte para decir, ahí se nota la pasión de Dios, ¿no? Porque te has dado cuenta, todavía te ponen ahí una ilustración, que cuando algo pasa por ahí te llega a doler hasta el estómago y se te revuelve. Así son las emociones de Dios, dice, ¿no? No, Dios está empleando un lenguaje humano para hacer entender a los demás hasta qué punto lucha Dios por salvar a su pueblo. Pero tomemos eso como la comparación con el hombre, ¿ya? Por un momento, para que veamos a ver qué va. Resulta que eso que Dios siente, le vamos a llamar así, que Dios tiene ese momento de apasionamiento, así lo vamos a tomar, resulta que todo eso no es momentáneo. A ver, te voy a decir por qué. Apliquemos esa frase, ¿ya? A todos los días, porque esto es para aplicarlo a todos los días, ¿no? Te voy diciendo. Entonces, ¿cómo está Dios ahorita en el cielo? ¿Qué le está pasando al estómago de Dios? Según este pasaje, si lo aplicamos, ¿cómo lo están aplicando, no? O sea, todos los días Dios estaría con dolor de estómago. ¿Cómo va a ser así? O sea, un Dios con dolor de estómago, yendo a comprar a la farmacia, ay, es que se me revuelven las entrañas por mi pueblo. ¿Qué dirían en el cielo? O que cuando diga el texto, Dios está airado con el impío todos los días, o sea, Dios está renegando todos los días en el cielo. No, pues, entonces hay que entender bien el contexto de la Escritura cuando Dios está hablando en un lenguaje de principio. O sea, Dios está poniendo acá parámetros. Cuando su pueblo esté en esa situación, así es como Dios podría sentirse por su pueblo. Pero eso no es lo que pasa todos los días, por favor. No hablemos lo que no es. Esto es aplicable por la Escritura, es decir, en la Escritura se manifiesta a alguien que ruega como que esté en esa condición. ¿Me entiendes? Cuando Dios llama, cuando Dios ve el pecado de su pueblo, entonces Dios dice, a través de mi palabra, yo te expreso que yo estaría en esa condición por las acciones que hacen. Eso es lo que pasa. Así sigan mi palabra y entonces no estarán así mis entrañas en la palabra. ¿Comprendes eso? Así que entonces no hagamos pensar que Dios tiene las mismas pasiones que los hombres. No es así. Debemos de leer todo esto en el contexto de lo que ocurre a través de lo que enseña Dios en su palabra, de cómo es la condición del hombre frente a Dios cuando está en pecado o cuando busca la santidad. Pero no empujemos a cosas que no son. Siempre pensemos, ¿no? ¿Cómo está Dios cada día? Imagínense que estuviera, pues, como decía Dios, renegando todos los días. ¿Qué dirían los de los demás mundos, no? Este Dios renegón, todos los días está renegando con los impíos y Él mismo es el que ha creado a esos impíos. ¿Quién entiende a este Dios? No pongamos a Dios como Zeus, ¿no? El desequilibrado Zeus, el desequilibrado Júpiter, el loco Poseidón, el demente Apolo. Pues no podemos entrar en eso, ¿no? Ese panteón de dioses apasionados que no tenían equilibrio para nada y hasta a veces todavía los humanos les enseñaban a ellos, ¿no? Como el caso de Perseo que le dice a su padre, ¿no? Que le va a enseñar cómo se ama. Es increíble que tú hayas creado, le dice a los hombres, y que no sepas cómo los amas. ¿Cómo un hombre le enseña a él cómo se ama, no? No, pues, no creemos en ese tipo de Dios, ¿no? Hay muchos que dicen, no, es que tenemos que presentar también a un Dios de parte de lo humano, que no se olvida de lo humano. No hay que olvidarse de ese lado, lo humano, lo humanista, ¿no? Hay que tener cuidado más bien, quererle enseñar a Dios cuando su palabra no lo dice. En una ocasión, un líder religioso decía, un momentito, es que estás presentando un Dios duro. ¿Y dónde está el Dios compasivo? ¿Dónde está el Dios que nos entiende como humanos?
Y entonces le dije, Dios te entiende a ti como humano, muy bien. Y cuando tú dañas a otro y te entiende a ti por el daño que le haces como humano, ¿qué está pasando con el otro que no lo entiende? Y el otro va a decir, bueno, lo entiende a él, al que me ha hecho daño, pero no me entiende a mí, ¿cómo es esto? Entonces al revés. No, entonces por eso hay que tener equilibrio. Dios no actúa así. Dios actúa en la compasión de lo que ya puso en su palabra. El equilibrio. Por eso, antes de hablar de Dios y de hablar de su carácter, asegurémonos de haber escudriñado bien las Escrituras para saber cuál es el equilibrio del carácter de Dios. No salgamos de la Escritura. Puede que todos los que predicamos en el mundo, sea A, sea B, sea C, sea D, puede ser que tengan algún error en su enseñanza. Vamos a tomarlo así, por un momento. ¿Ah? Y que tengan un error. ¿Por qué? Porque es natural, pues somos humanos. Somos tendientes a equivocarnos. Pero no podemos decir, ahora te estás equivocando en lo que dices, si primero no le demostramos dónde está escrito que esté equivocado en lo que está diciendo. ¿Me entiendes? Así que entonces, no podemos determinar qué cosa es lo que en realidad piensa Dios en lo humano. No saquemos lo que nosotros queremos que Dios tenga que pensar de lo humano. Sí, porque cuando tú dices, no, pero también no te olvides lo humano de Dios. ¿Y qué cosa es la Biblia? ¿No es lo humano de Dios? Ahí no se presentan a humanos que tuvieron que hacer la voluntad de Dios y que se les enseñó. Y que tú vengas a decir, sí, pero lo humano, o sea, aparte de la Biblia, ¿tú quieres sacar algo más? No puedes. ¿Por qué? Te voy a decir, porque si tú ya tienes algo más aparte de la Biblia, tu contrincante, que no tiene más allá de la Biblia, entonces sería un perdedor frente a ti. Y la Biblia no hubiera sido capaz de llevarlo a la salvación a él. Y si tú tuviste un privilegio más que el otro, entonces Dios hace desigualdad. Estás equivocado. Así que por favor, no hablemos lo que no es. Por eso Dios dice, la única prueba con la que tú puedes demostrar que otro está mal es con la Biblia. Porque nadie puede venir con la Biblia y decir, te voy a demostrar que estás mal. Y cuando no puede con la Biblia te diga, no, es que a mí me reveló el Espíritu Santo, algo que no esté en la Biblia, pero que te voy a decir que está mal. Ya no te creo nada. ¿Qué espíritu es ese que va a revelarte a ti, aparte de la Biblia, y me va a confundir a mí con la Biblia? No tiene sentido. Para tú llegar a ser un predicador leíste la Biblia. Así que no puedes decirle al otro, ¿sabes qué? Yo, para llegar a ser predicador, tuve que leer este libro, desperté con la verdad de este libro, pero ahora te predico algo aparte de este libro. Eso nunca te convenció el libro. Tú tuviste tus ideas, ¿no? El que predica no puede salir de la Biblia porque ese libro fue el que lo indujo a predicar. Ya está. Esta misma forma de actuar en tiempos de Jeremías por parte de Dios es la misma que se actuó con Moisés y el pueblo. No era nada nuevo el que Dios haya actuado diciendo, se conmueven las entrañas de mi corazón. Lo hizo en el tiempo de Moisés, cuando se conmovió por aquellos que hicieron el ídolo de Baal, pero se deshizo de aquellos que fueron los cabecillas. Así que en ese momento también se le conmovieron las entrañas. Siempre ha sido igual. Así que no confundamos cosas. ¿Por qué? Porque Dios siempre es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Si tú dices que no, Pablo es mentiroso. Entonces tú eres más veraz que Pablo. Ay, por favor. ¿Qué te voy a creer pues más que a Pablo? Es imposible. Pablo dice que Dios nunca cambia. Y si tú me vienes a decir, no, pero eso lo dijo Pablo, pues en su contexto, no sé. Entonces Pablo sabía menos que tú. Tú eres más inteligente que él. Hasta acá nomás. De cristiano no tienes nada. Porque hiciste de lado a los que son el fundamento del cristianismo. Pablo dice, estamos fundamentados en los apóstoles y en los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No va. De manera que en las leyes de Moisés ya estaba esa compasión y Dios estaba actuando como lo prometió en días de Israel antiguo y cuando Jesús lo manifestó al venir al mundo.
Algunas personas pueden tener dificultades en ese sentido, pues sus progenitores no fueron cariñosos, dice la lección haciendo la comparación de padres con hijos. ¿De qué otras maneras podrían ser ilustrada la compasión de Dios por esas personas? Fácil, que Dios con sus leyes y enseñanzas trata por igual a todos, es decir, con justicia. Ahí está lo bonito, ¿no? Lo que los padres no te pueden enseñar, Dios trata a todos por igual con el mismo libro. Así que si todos siguen el mismo libro, a todos los trata por igual. Pero si alguno le da más allá del libro y le dice cosas que el libro no dice, ya está raro. Dios no tiene favoritos de ese tipo, ¿no? Hay que tener cuidado. Sus favoritos son los que siguen la palabra. A eso se les llama los favoritos de Dios, sus elegidos, ¿no? Lunes 20 de enero, amor conmovedor. La incalculable profundidad del amor compasivo de Dios por la humanidad se pone de manifiesto en Oseas. Dios había ordenado al profeta, tal parece que Oseas se nos ha agarrado fuerte en estos 2 trimestres. Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Describe más adelante la relación de Dios con su pueblo, pero mediante la metáfora de un padre amoroso con su hijo. En realidad ya hemos leído en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1 y 2, cómo es que Dios, para manifestar su amor por su pueblo, le dijo que tenía que volver a él a través de su palabra, ¿no? Porque les dijo, por falta de conocimiento ustedes se han alejado, se han perdido. Entonces, vuélvanse con mi palabra, vuélvanse a mí, y entonces yo les voy a dar amor de pura gracia. Interesante, ¿no? O sea, siempre hay que leer todo. Todo progenitor sabe a qué se refiere esta lección. Ningún otro amor terrenal es comparable. Alguien diría por ahí, no, pero ¿para qué tocas eso? Además, solamente estamos tocando pues la parte del amor, pero tú vienes a decir ya que se tuvo que arrepentir. Ya sabemos eso, solo estamos hablando del amor. No, así no se habla del amor. Hay que hablar siempre completo, porque siempre hay gente, como dice la mensajera de Dios, que cuando no se va a la izquierda, se va hacia la derecha. El hombre siempre es así. Nunca, jamás se equilibra. Bien, vamos avanzando un poco más. Martes 21 de enero, la compasión de Jesús. En el Nuevo Testamento se utiliza el mismo tipo de imágenes que en el Antiguo Testamento para describir la compasión de Dios. Pablo se refiere al Padre como Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en alusión a la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Jesús actuaba de acuerdo con su ley y sus enseñanzas, y su carácter estaba formado por una conciencia llena de la verdad. Él mismo lo dijo, ¿no? Mateo 5:17. No he venido a cambiar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Y luego dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y luego declaró que todo lo que él había logrado ser, como fue gracias a que siguió la ley y los profetas. Es decir, Cristo no recibió más allá de lo que decían la ley y los profetas, ¿no? Y con eso fue suficiente para formar su carácter como lo formó. Y no hay nadie que lo haya superado, porque todos tienen que llegar a ser igual a él. Así que no necesitamos más de lo que necesitó Jesús. En fin, Jesús actuaba de acuerdo con su ley y enseñanzas, y su carácter estaba formado por una conciencia llena de la verdad. Sabía cuándo debía compadecerse por algo en base a esto. Nunca actuó compasivo con el pecado, sino con el pecador. Para sanar del pecado lanzaba severas reprensiones, como aún en el caso de Pedro. Hoy hay muchos que confunden el carácter de Cristo y lo muestran como alguien que es indulgente con el mal y quieren evitar sus reprensiones. La compasión de Dios no traspasa lo correcto, sino más bien actúa al nivel del parámetro de lo correcto. Lo que prometió, eso aplica. Interesante. Jesús comparaba lo escrito con lo que pasaba. Se compadeció allí donde otros se satisfacían. Jesús se compadeció al ver a la gente sin guía. Los fariseos más bien se complacían de verlos así. ¿Qué hubiera sido que se compadezca de los fariseos en esta ocasión y no de los otros? A Jesús lo motivaba el conocimiento de la verdad, a ellos sus tradiciones. La gente se compadece de lo que se imagina. Dios se compadece de lo que sabe que se tiene que compadecer. Me compadeceré del que me compadezca. Así que a Dios nadie le puede enseñar, ¿no? Hoy Jesús lo sigue haciendo por medio de su palabra. Muchos quieren hacer que Jesús actúe sin su palabra. No quieren relacionarse con ella, pero quieren que directamente se relacione con ellos. Es interesante esa nueva religión, ¿no?
Hablan de la relación con Jesús. No quieren relacionarse ellos con Jesús para nada. No, que están leyendo tanta Biblia, tanto conocimiento. No. Yo me relaciono con Jesús aparte. O sea, ahora ellos ponen las reglas para Jesús. Ellos se relacionan con Jesús a su manera y no como dice la Biblia. Esta gente pues está totalmente desorbitada en lo espiritual, ¿no? ¿Cómo tú le vas a enseñar pues a Jesús cómo se tiene que relacionar contigo? Señor, no a través de tu palabra, me aburre pues, ¿no? ¿Qué te parece si nos relacionamos así como cuando me conozco con el vecino de la esquina o la vecina del frente? Así vamos a conversar. ¿Qué te parece, Señor? Y así nos relacionamos. Ellos quieren enseñarle a Dios, o sea, ya no es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio según san ellos. En fin, de todo se ve en este tiempo, en fin. Los evangelios registran con frecuencia el hecho de que Cristo se compadecía de las personas que estaban en situaciones difíciles. No solo sintió compasión de ellas, sino que también se ocupó de sus necesidades. Hoy Jesús lo sigue haciendo por medio de su palabra, ¿no? No está presente, pero lo hace a través de las Escrituras. Se sigue relacionando y compadeciendo de la gente. Por eso tenemos que llevar a la gente a las Escrituras, no al pastor, no simplemente a una iglesia, sino a las Escrituras. ¿De qué sirve que traigamos gente a la iglesia adventista del séptimo día cuando no la traemos a la Biblia? Vienen, entran a la iglesia y para que no se vaya de la iglesia le damos cenas de gala, juegos sociales, con eso la retenemos y Cristo está muerto para ellos. No hemos traído a la gente para divertirse con ellos, haciéndolos hacer sus cenas de gala, sus comilonas, haciéndoles pagar para poder hacer gastos de ferias y kermeses y tanta cosa. No, eso es aprovecharse de la gente. La hemos traído a la iglesia para que se relacione con la Biblia, con Cristo, con la palabra. Le enseñamos las doctrinas para que a su vez vaya a llevar esas doctrinas a otros. Como Cristo dijo, para su verdadera unidad y no la que se anda diciendo por ahí. ¿Cuál? Yo les he dado tu palabra, para que ellos sean uno y nosotros como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y para que ellos lleven la palabra a otros y estos que van a escuchar por medio de ellos también sean uno en nosotros como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad, a través de llevar la palabra. Y la palabra para este tiempo se llama mensaje del tercer ángel y nada menos que eso, porque eso es lo que toca para ahora. Como en los días de Noé, le tocaba el diluvio, a nosotros nos toca el tercer ángel. Y nada menos de eso. En fin, vamos avanzando un poco más, porque esto ya está claro de entender, ¿no es cierto? Retrocedamos un poquito para poder ver aquí un asunto que es claro, ¿no? Un párrafo más. Ahí está. Muchos, ahí está. Muchos quieren que los que predican la verdad estén en todas y los critican cuando por alguna causa les parece a ellos que estos no hacen buenas obras, ¿no? Son los que, aparte de la Biblia, quieren decirle a la gente, a los predicadores, a los mensajeros de Dios, cómo tienen que hacer las cosas. De lo contrario, no te creemos, ¿no? Sí hay personas que a veces dicen, ¿no? Dicen, a ver, ¿por qué este predicador, en lugar de estar ahí frente a la pantalla, frente a la cámara, por qué no está haciendo aquello más? O sea, ellos tienen que decirte ahora lo que hay que hacer. Muy bien. Si ellos tienen que decir eso, también les decimos a ellos, ¿y ustedes qué hacen criticando? ¿Por qué no van a predicar? Váyanse de una vez hasta el fin del mundo predicando. Queremos verlo. Vayan a la Antártida. Entren allá porque todavía no ha entrado la gente. Ahí hay harta gente que hay que predicar. Millones que hay que predicar. ¿Por qué no van? ¿Qué hacen acá? Inmediatamente decía, ay no, porque tú no tienes por qué decir nada, pero tú sí tienes por qué venir a decir. O sea, tú quieres enseñarle a los que están llevando ahora el evangelio cómo tienen que hacerlo. Hay gente que es así, ¿no? Y hasta hay otros que hasta te preguntan, ¿y qué haces con lo que recibes, con lo que te dan, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo con lo que tienes en el bolsillo? ¿Haces algo? Hablan porque no entienden. Satanás los utiliza y se les suelta la lengua, ¿no? Es peligroso hablar más de lo que está escrito y de lo que Dios enseña. Debemos tener cuidado con las cosas que se dicen y con las que se hacen, en fin. Muchos quieren que los que predican la verdad estén en todas y los critican cuando por alguna causa les parece a ellos que estos no hacen buenas obras o porque hay quienes se aprovechan para difamarlos o calumniarlos o por alguna debilidad que poseen.
que todo pastor y predicador, por más erudito que sea o el más consagradito que sea, las tiene de diversas formas y que obviamente, como Pablo, está luchando contra ellas. Y procuran sacar ventaja diciendo, no basta con solo predicar, hay que hacer buenas obras. Pero ellos mismos no las hacen y son consumados pecadores descarados y dicen que así es el amor de Jesús con ellos y su relación con Él. Es interesante, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado cuando una persona le decía a otra, estábamos en otra ciudad y se le acercó un líder espiritual a un hermano que estaba predicando pues fuertemente las profecías, el fin, prepárense, ¿no? Y se le acerca este predicador y le dice, ven, y le dice, está bonito lo que predicas, nadie dice que no. Pero las buenas obras son las que prueban acá si eres un cristiano o no. Y entonces el predicador se quedó un poco así calladito, pues, y le dijo, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? No, es que hay que visitar al enfermo, hay que ver al desnudo, al hambriento. ¿Qué pasa contigo? Solo no es estar parado en el púlpito predicando. Entonces el hermanito todo humilde le dice, bueno, discúlpeme hermano, pero usted ni siquiera sabe si yo lo hago o no lo hago. No por el hecho de que me ve usted predicar aquí en el púlpito no significa que no hago mis buenas acciones por ahí, pero no voy a tocar trompeta como los fariseos. Cristo dijo, no toques trompeta. Sí, pero está bien, pero nadie dice que no eso, pero debes de ocuparte más de las buenas obras. Y no faltó un hermano que se le acerque y lo mire y le dice, hermanito, qué lindo habla usted, que sí, aparte de predicar hay que hacer las buenas obras. Así es, hermano, le dice, y este hermano debería de hacer también lo mismo. Sí, hermano, una preguntita, ¿y usted ha ido a visitar hoy día a algún enfermo? No, bueno, ¿ha ido usted a regalar comidita al hambriento hoy día? ¿Ha vestido usted al desnudo hoy día, hermanito? Es que estoy hablando de él. No, estamos hablando de ti ahora, güey. Tú que tanto lo criticas, que dices que él solo se dedica a predicar, que no hace buenas acciones. Quiero saber de ti ahora. Lindo hablas, lindo criticas, pero ¿cumples? ¡Ay, padre malpica, predica y predica y no vive lo que predica! En fin, digo, eso te digo para que no hagas caso a esos que se te quieren interponer para frenarte de predicar el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio siempre va a la cabeza y las buenas obras lo van acompañando. Pero si solo van las buenas obras, hasta el diablo las puede hacer. Así que no te confundas. No hagas cosas que no son. Pablo decía, puedo hasta entregar mi cuerpo para ser quemado y si no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, si no llevo el Evangelio, de nada me sirve. Pues el amor es el Evangelio. No te olvides. Hay que por eso estudiar bien. Muy bien. Lo que quieren es simplemente frenar la obra. Muchos de los que predican los quieren hacer pasar como egoístas porque son ociosos y quieren que el pastor o el predicador les dé apoyo en lugar de ellos ir a trabajar. Eso es estos predicadores son egoístas, dice, ¿no? No, lo que están diciendo en otras palabras es, ¿por qué no me mantienen? Yo quiero ser ocioso sin hacer nada y que me den. No le creas, esta gente es así. No les hagas caso. Siempre a la serpiente se le caracteriza por la lengua larga. Así que ya sabes, Cristo no se equivocó. O como deshonestos los hacen pasar, ¿no? O corrompidos para que otros no les oigan. Cuando tú les preguntas, un día una hermanita se llenaba la boca y decía, ¡ay, hermanita! Le decía a la otra hermana, no escuches al fulano de tal porque dice que esto y aquello y aquello y aquello y aquello más. Y esa noche estaba haciendo fiesta y orgía en su casa. Tremenda esta hermanita, ¿verdad? Así es esta gente. Todos esos que hacen mención de esas cosas y hablan, tú los vieras cómo son sus vidas ahí en su secreto, ¿no? Y te pondrías rojo como un tomate, ¿no? Eso se ha visto, de las 100 veces, las 100 siempre se han visto, ¿no? Algunas veces escuchaba yo a personas que hablaban para desprestigiar pues a otros que llevaban el mensaje, que eran mejores que ellos, bueno, obviamente. Y de pronto me los encontraba, ¿no? Ahí, infraganti todavía, ¿no? Y yo los miraba, ¿no? Y se ponían rojos, amarillos, y decían, no, yo no le voy a decir nada. Y agarraba, ay, hermanito, claro, usted pensará, ¿no? No, yo no estoy pensando nada. Ya, muy bien, hermanito, pero yo veo, estoy viendo nada más. Es que esta gente es así, ¿no? Es indigna, pero quiere
hablar mal de los que llevan el evangelio para desprestigiarlos. No sé qué tienen en la cabeza, ¿no? No sé, de repente por ahí la tecnología de la IA puede encontrarles algo, pero es terrible el caso, ¿no? Digo por amor a ellos, ¿no? Para que con eso se arrepientan, por lo menos. Las buenas obras solo acompañan a la verdad. Satanás mismo las puede hacer. 2 Corintios 11:14 dice que se viste como ángel de luz. La palabra que se predique es lo único que manifiesta la verdad. La verdad no se mide por las buenas obras. Las buenas obras se miden más bien por la verdad. Obvio, fácil de entender. Había un predicador que por no dejar que lo combatan otros, sino que él sea el famoso y glorificado, decía de los demás predicadores: pero a este le falta amor, no hace buenas obras, aquel otro es pecador, aquel otro no practica lo que predica y aquel otro es un adúltero publicano. Pero este era un empedernido pecador, y cuando alguien le decía a él: ¿tú qué hablas tanto si tú eres peor?, inmediatamente este decía: ¿ves? Me estás criticando. Me estás juzgando, no tienes el espíritu de Cristo. ¿Sí? Esta gente siempre es así, ¿no? Ellos te atacan duro y cuando tú te defiendes, lo primero que te dicen: ¿ves? Estás criticando. ¿Ves? Tus mensajes son pura crítica. Es decir, ellos te quieren atacar y quieren que tú no te defiendas para que la gente no comprenda la verdad y te terminan diciendo: es que es muy duro cuando habla, ¿no te das cuenta? Lleva mucho rencor por dentro, no puede dejar de estar siempre ponzoñeando, cuando ellos todos los días están desprestigiándote. Y luego te terminan diciendo: ¿ves? Por eso fíjate que este es así, es asá. Estos son tremendos. O sea, son gente que te pueden envolver. Es sorprendente cuántas veces me he encontrado con este tipo de individuos que son muchas veces directores de iglesias. Y que vienen y que te hablan mal de ese que está predicando el evangelio y te dicen lo peor. Lo ensucian hasta que no hay forma de limpiarlo. Así de tremendos son, ¿no? Y siempre yo les he dicho: a ver, hermanito, ¿cómo vamos por casa? Y entonces me dice: ay, no, pero claro, es que te estoy hablando de él. Parece que no tienes espejo, le digo yo. Nunca te ves. Hoy día te saliste con la cara cochina. Así que, por favor, esta gente siempre que te quieran decir algo, por favor, aprende a responder a esta gente y dile: ¿y tú cómo eres? Solamente dile eso, nada más. Y verás cómo el diablo se arranca los cachos en ese rato. Se van a escapar de tu lado y ¿sabes qué te van a decir? Contigo no se puede hablar. A eso todavía le llaman hablar. No sé, ¿es hablar mal del otro? No sé, eso se llama chismear deberían de decir, ¿no? En fin. Bueno, hay momentos para hablar y decir con claridad las cosas. Miércoles 22 de enero. No, estábamos terminando pues con este hombre, ¿no? Pero este tenía el mismo espíritu de Satanás acusador de otros. En realidad lo que este no quería es que se predicara la verdad, sobre todo las profecías, porque se descubrió más adelante que por negocios de dinero y ecumenismo hacía esto para destruir la verdad. O sea, este pastor era un tremendo, era un pastor ecuménico, estaba queriendo buscar las alianzas con la iglesia profunda. Y por eso atacaba a los que predicaban profecía y les metía cuento a los hermanos diciendo toda esta maldad. Ellos son pues así, ¿no? Pero bien, el hecho es de que tienes que aprender a darte cuenta. Miércoles 22 de enero, un Dios celoso. El Dios de la Biblia es el Dios compasivo. En hebreo, Dios se da a sí mismo el nombre de Rahum. El término hebreo, él significa Dios, y Rahum es una variación de la raíz de la palabra que significa compasión, Raham, en fin. Sin embargo, Dios no solo es llamado compasivo o misericordioso, sino también celoso, el Caná. Como dice Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, el Caná. Bien, ¿qué cosa significa que Dios es celoso en el contexto bíblico? Vamos a ver, el celo de Dios no es como el del hombre, es decir, apasionado. Pablo dice: os celo con celo de Dios, 2 Corintios 11:2. Es decir, que el celo de Dios no es apasionado como el del hombre. Interesante lo que dice Pablo, ¿no? O celo, no con celo de Pablo, sino con el celo de ¿quién? Interesante. O sea, tenemos que entender que el celo de Dios no se parece en nada al celo del hombre.
Él no quería que su pueblo se vaya en pos de dioses falsos con enseñanzas falsas, sino que era celoso de su pacto y sus promesas. Él cuida con celo su verdad, lo que Él promete. No quiere que su pueblo sea desviado hacia el mal y es celoso de esto, de cuidar a su esposa del mal camino. Ahora sí todo cambia. O sea, ya se nota el celo de Dios. Dios dice, este es el camino por acá, y es celoso de cuidar que no se salgan del camino. Eso es todo. En fin. No hagas imágenes ni las adores porque yo soy celoso, dijo el Señor. Es decir, te cuido de esto, soy celoso cuidador de mi esposa o pueblo porque los dioses falsos te van a llevar por otro camino. ¿Cómo podemos aprender a reflejar el mismo tipo de celos positivos hacia los demás que Dios muestra hacia nosotros? Fácil, con solo la verdad. Cuando predicamos el tercer ángel, protegemos celosamente al pueblo de Dios. Por eso todo adventista es celoso para proteger el mensaje de la verdad del tercer ángel. Adventista que no cree en el tercer ángel, no predica el tercer ángel o le dice que da miedo el tercer ángel, ese es un adventista infiel, traicionero. Es una iglesia adúltera. En cambio, el que es celoso, no, el celoso, por la causa de la verdad del tercer ángel. Ninguna otra cosa, tercer ángel. Fuera de eso no hay nada. Jueves 23 de enero, compasivo y apasionado. Lo primero que debemos entender es que el Dios de la Biblia es compasivo, pero no apasionado. Él pide que lo imitemos, Efesios 5:1. Y si Dios es apasionado, y hemos visto que el concepto de apasionado es fanático, explosivo, fogoso, etcétera, 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 que ya da miedo hasta mencionar todos los etcéteras. Entonces, si tenemos que imitarlo, ¿cómo vamos a ser? ¿Fanáticos? No, pues, entonces tengamos cuidado con lo que hablamos, ¿ya? Muchos al oír esto quieren apasionarse imitando así a Dios, pero cuando ven que sus sentimientos y emociones no alcanzan este ideal de Dios, que llegan a la conclusión de que jamás se puede imitar a Dios. Claro, si Dios se apasiona, y Dios tiene una pasión que el hombre no sabe cómo es esa pasión, pero se apasiona y no alcanza a Dios, entonces maldice a Dios porque no puede apasionarse igual que Él. No, pues, la medida de Dios es su palabra, y es algo que sí se puede alcanzar porque en su palabra misma se nos dice cómo. Mientras que en el caso de los apasionados, nunca vas a poder alcanzarlo. Suponte que una persona dice, es que yo soy apasionado de la verdad, yo soy apasionado de Cristo, soy apasionado en la iglesia, y por esa pasión yo hago esto, y tú te vas a quedar mirando y vas a decir, ¿qué tendrá pues este de pasión que no tengo yo? Así que nunca voy a poder alcanzar a ser igual que él. Este es muy consagrado para tener tantas pasiones. Entonces yo ya estoy perdido, porque no siento lo que él siente. Y te vas a la iglesia. Lo que quieren es que te vayas, por eso quieren que seas apasionado. Y como no puedes ser apasionado, porque eres equilibrado, entonces inmediatamente te botan de la iglesia o te vas tú solo, porque en el mundo se te exige de otra manera. Más sientes por el mundo que por las cosas de Dios. Hay que centrarse cuando se habla, en fin. Para eso nos pide matar nuestros sentimientos más bien que darles oportunidad. Gálatas 5, 16, 17. Porque estos están desviados y jamás por estos amaríamos a Dios. Romanos 8, 7. Solo por medio del Espíritu Santo se logra amar a Dios, ya que ésta mata los deseos de la carne. Romanos 8, 13. Y Jesús dice que ese espíritu que mata la carne es su palabra. Juan 6, 63. Así que entonces, si queremos nosotros servir al Señor, tendremos que hacerlo por el Espíritu, porque solos todo lo que hacemos está mal. Lo primero que tiene que entender el hombre es que todo lo que hace, todo está mal. Así más claro ya no se puede hablar. ¿Ah? Y que sin Cristo nada podemos hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Creo que ya se grabó. ¿Ah? Así de fácil. O sea, el mérito humano es inservible. No hay nada más claro que se enseñe en la palabra de Dios que el mérito humano no puede alcanzar la salvación. Así que intentar amar a Dios con pasión es imposible para el hombre, corrompido por el pecado desde sus sentimientos hasta sus acciones. Todo lo que nos queda es obedecer a Dios en lo que nos diga para que nos vaya bien. Nada hay en el hombre que pueda recomendarlo a Dios. Todo en el hombre, desde la punta de la cabeza hasta los pies, está lleno de podrida llaga. Isaías 1, 1 al 4. Fe y Obras, página 16. Miren lo que dice la mensajera del Señor.
no hay un punto que precisa ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos, que la imposibilidad, ni siquiera la dificultad, la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. O sea, todo lo que diga Cristo, nada más. Fuera de eso, tus méritos, tus obras de bien, de misericordia, tu compasión buena, tus sentimientos y emociones buenas, no sirve, dice acá, para nada. Dios no tiene ninguna deuda contigo. El mérito del ser humano es una imposibilidad para su salvación. Así de simple. Al cielo solo llegaremos por los méritos de Cristo. Solo por seguir lo que Él nos enseñó y lo que Él hizo. Nada más. Fuera de eso, todo lo que hagas, a Dios no le importa. Así de simple. ¿Por qué? Parece duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero te lo voy a decir con más claridad. Porque todo lo que tú hagas es lo que el diablo te inspira. Y a Dios no le importa lo que te inspire el diablo porque sabe que eso te mata. ¿Ah? Más claro ya no se puede ser. ¿De qué manera nos llama este pasaje a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás? Debido a que el hombre quiere hacer méritos ante Dios y no acepta el sacrificio de Cristo, terminan por querer agradar a Dios con sus buenas acciones. Esto hace que entiendan mal los escritos de la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de lo que es el amor en 1 Corintios 13, 4 al 8, nunca ha dicho que hagamos esas obras para vivir en amor. Él nunca ha dicho eso. No, a ver. Tú dices que estás haciendo lo correcto ante Dios, muy bien. Dice, el amor no hace nada indebido. El amor se goza con la verdad. Todo lo puro, todo lo santo, todo lo de buen nombre en esto pensad. ¿Ya tienes todo eso? No, bueno, estoy en camino para lograrlo. Ya, entonces deja de predicar eso de profecías y tanta cosa. Anda, vive en amor. Y tú le dices a él, ¿y tú ya lo has logrado? Estamos hablando de ti. Así son siempre. Pero Pablo, menos mal que no dijo que hicieras así. Nunca Pablo te mandaba diciendo, ven para acá. ¿Qué cosa? Ya vives en esto y en esto y en esto. Porque si decía eso Pablo, luego tú le decías, no, Pablo, todavía no vivo en todo eso, pero tú has dicho que de los pecadores eres el primero. ¿Cómo es eso entonces? Entonces Pablo te hubiera dicho, no estoy hablando de mí. Pero Pablo no era así, pues. Entonces, ¿a qué se refería con esto? Bueno, sencillo, esto es al revés. Nunca hay que medir la regla con la tela, sino que hay que medir la tela con la regla. No es al revés. Sigamos leyendo. Ha dicho más bien al revés, que cuando te llenas del amor de Dios, se manifiesta en estas obras. Es decir, si tú tienes el amor de Dios dentro de ti, se verán estas obras. ¿Y cómo tengo el amor de Dios dentro de mí? ¿Ves? El sentimiento tiene que salir. Sin sentimiento no se hacen obras. Siempre al revés, ¿no? Mide la tela con la regla. Es decir, escucha pues. El amor es, por eso dice, cada vez que menciona Pablo dice, el amor es. En otras palabras, este es el resultado de tener el amor. Cuando tú tengas eso, se va a ver esto. Esas buenas acciones se ven cuando estás lleno del amor de Dios. Y el amor de Dios, ya hemos dicho que está en toda su palabra. Toda la Biblia es el amor de Dios, San Juan 5, 38 y 42. Así que cuando te llenes de la palabra, se va a notar, porque tus acciones van a manifestar lo que dice la palabra. ¿Te diste cuenta? Ahora, eso no significa que cuando una persona se está llenando de la palabra, de pronto tú le quieras sacar ventaja por algún detalle. Una hermana un día se acercaba, hermano, en mi casa me han dicho, ¿eso te enseñan en tu iglesia? Porque ellos mismos me han hecho renegar, me han presionado y de pronto renegué, pues, y ya los largué. Y me han dicho, ¿ves? Ahí está pues todo lo que aprendes. Eso siempre hace Satanás, ¿no? Te la busca. Así que no vas a hacer tú lo mismo. No. Lo que pasa es que cuando la persona lee la Biblia, su vida va transformándose. Le puede faltar mucho, puede tener todavía defectos, errores, ¿ah? Pero eso no significa que no está siguiendo la palabra de Dios. Está caminando.
Los apóstoles estaban caminando con Jesús y sin embargo se veía todavía un Pedro impulsivo, un Juan renegón, un Judas que traicionó, etc. ¿Ah? Pueden haber veintenas de Judas, Pablos y etcétera, y Juanes, pero están siguiendo la palabra de Dios y se están perfeccionando. A Dios le interesa la gente que está siguiendo la perfección a través de su camino. ¿Ah? Y que finalmente la Biblia los va a santificar. Y se están apresurando cada uno porque buscan alcanzar el nivel para el momento del cierre de la gracia. Están preocupados en eso. Mientras los impíos dicen, ¿para qué te desesperas? Si Dios es amor, no va a pasar nadie desesperado porque se cierra la puerta de gracia y tienes que vivir santo. No, vive tu vida. El impío siempre busca la impiedad. El justo siempre te va a decir, muy bien, sigue hijito preparándote. ¿Por qué? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Qué distinto, ¿no? En fin. Cuando nos llenamos de la ley de Dios y el Evangelio es cuando se manifiestan estas obras. El amor de Cristo nos constriñe, dice 2 Corintios 5:14. Primero obtenemos el amor de Dios en nosotros al llenarnos de su palabra y estas enseñanzas nos ordenan cumplir con lo que Dios pide de nosotros y hacer lo que enseña la palabra de Dios. El resultado es que se ven esas acciones en nosotros. Fácil de entender, ¿no? Los que quieren salvarse por sus propias obras solo muestran que no quieren someterse a Dios. El orgullo del corazón carnal los domina. Ellos quieren hacer una ofrenda como de Caín por sus propios esfuerzos, no como Dios manda. Por eso no podemos ser sufridos y amables, no podemos evitar ser envidiosos, engreídos, groseros o egoístas. No podemos producir en nosotros un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca deja de ser. Porque estamos sin la palabra de Dios. Viernes 24 de enero para estudiar y meditar. A todos los que estudian la palabra y no se apartan de ella, sobre todo del mensaje de los 3 ángeles, se les dice: todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia, fuerza recurriendo a Jesús. Dice Él: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia, del tercer ángel. ¿No? Qué lindo. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado o del presente, si acudimos a Cristo, en nuestra condición actual débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su propia justicia. Nos presentará a su Padre con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo: me he puesto en el lugar del pecador, no mires a este hijo desobediente sino a mí. Y cuando Satanás contiende fieramente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Elena de White, El discurso maestro de Jesucristo, página 25 y 26. Es sorprendente poner estas citas del espíritu de profecía y luego criticar a los que llevan el evangelio y buscar cualquier defecto, error o cualquier cosa que se les acusa, se dice, y decir: por eso no le creo. Medio contradictorio, en fin. Cada quien con lo suyo. Hemos comprendido hasta aquí lo que Jesús pide de nosotros. Tenemos un Dios que ama de verdad, que no es apasionado, que es un Dios equilibrado, que está basado en su justicia y misericordia. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude a guardar esto en nuestra mente y corazón y atesorarlo como vida eterna para nosotros. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por habernos enseñado las maravillas de tu ley, por tu grande amor misericordioso que tienes para con cada uno de tus hijos en este mundo y que buscas, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir tu misericordia y tu justicia a través de tu santa palabra, que es la vida eterna. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más relacionado con el tema que ha presentado la lección. Así que compártelo con otros, dale like a la página, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en YouTube, para que puedas hacer que se viralice el mensaje del Señor.
A través de Patreon y Yape también puedes apoyarnos para poder terminar esta obra o venir directamente o enviar a través de interno para que puedas estar seguro de que tu dinero está llegando para poder terminar esta obra a fin de contribuir con el mensaje del Señor. Y agradecemos a las personas que se están acordando del Señor y hacen posible que la obra del Señor siga avanzando. A la vez te invitamos para que entres a DRC Noticiero, la página donde vas a encontrar las noticias al día de lo que está aconteciendo ya en nuestro mundo. Y también dariorra.com, la página de la sabiduría. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Feliz sábado. Amén.